delegado de Cultura, que ha tenido la delicadeza de venir a vernos, de estar con nosotros hoy, a Lilia, la presidenta de la Fundación de la Casa Medina Sidonia, y por supuesto a nuestro querido Pepe Cabral. Bueno, para nosotros es un orgullo ser anfitriones del primer libro o libreto, como lo llama él, Pepe Cabral, sobre la viña y el viñedo a través de la Casa de Medina Sidonia. Va a ser una colección y el primer libreto va a ser en Delgado Zuleta, ¿no? Nosotros este año cumplimos 280 años como compañía. Nos fundamos en 1744 y, según los estudios, somos la bodega más antigua del Marco de Jerez, la empresa más antigua de Sanlúcar y la cuarta empresa en activo más antigua de España, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de nuestra modestia vamos a celebrar esta efeméride como creemos que se merece y este acto es parte de esa celebración, ¿vale? Entonces, bueno, os doy las gracias a todos los que habéis venido y te paso la palabra, Lidia. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a este acto y bueno, y felicidades por ese aniversario. Para mí es muy grato presentar a Pepe Cabral, amigo, investigador y sobre todo un hombre curioso y que busca en la historia el sentido, yo creo, también de la vida, de la actualidad. En este caso se trata de Manzanilla. Él es, bueno, como todos ustedes saben, es ingeniero agrónomo, sociólogo, historiador y vitivicultor yo creo, por un poco de afición o cariño hacia su padre, que lo fue también, ¿no? Y eso le llevó al archivo hace muchos años, cuando hizo su tesis doctoral sobre el aceite. Ahí lo conocimos, lo tratamos y le cogimos muchísimo afecto. En la segunda, ya cuando se jubiló, pues vino al archivo a estudiar todo lo que hay en la documentación sobre los vinos del archivo, los viñedos. Y yo creo que ni él se esperaba encontrar tanto, porque ya lleva 6 años recopilando información y todavía le quedan otros 6 años. Y de allí nace un poco esa idea de dar a conocer ese fruto de su trabajo, de su labor de investigación. Entonces él dijo, pues yo voy a hacer unos pequeños cuadernillos para que el gran público pueda conocer la historia del vino. El primer tomo está dedicado a la manzanilla, pero se seguirá pues con toda la información que este archivo tiene, pues sobre todo tipo de vinos, ¿no? Desde la manzanilla, el Tintilla de Rota, los vinos de Burujena, el lavapiés, los vinos de lavapiés, toda esta información, ¿verdad?, que data del siglo XV en adelante. Aquí nos habla del vino de la manzanilla, de sus orígenes, de cuándo por primera vez aparece la palabra manzanilla. Y yo me he permitido, para que se hagan un poco una idea de lo que es un archivo y de dónde sacamos la información, una carta que escribe la 14 duquesa de Medina Sidonia en 1773 a su administrador y le dice que desea recibir noticias de lo que me puede costar la plantación de 1000 pies en el paraje más proporcionado del Coto, bien entendido por la parte que cae enfrente de Sanlúcar, pues en las costas de dicho Sanlúcar hay arena pura que con el socorro y del proporcionado estiércol medran las cepas que producen el afamado vino de Sanlúcar. Tanto más gustoso doy a vuestra merced el referido encargo, que se quedará con lucimiento, pues lo prueba el exquisito vino que de hechura usted, vuestra merced, ha enviado al duque estando en Sanlúcar. No puedo callar a vuestra merced que, aunque bebo muy poco vino, me sabrá muy bien el poderle beber de cosecha propia y me responderá usted, vuestra merced, a esto previamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos una información tan puntual de cuándo nacen los pagos, los viñedos, del siglo, a partir del XV,
Este es un documento del 18 donde realmente se va a plantar viña en el Coto Doñana. Lo que pasa es que al final da muy poca cosecha, el 14 duque muere, entonces bueno, y el siguiente, el 15 duque, pues no quiso seguir con esta producción. Bueno, en fin, son pequeños datos que Pepe Cabral va recogiendo y nos irá mostrando en estos pequeños libritos que yo espero que lleguen al gran público para que conozcan la historia de Sanlúcar, de sus vinos, y bueno, no solo de Sanlúcar, también los vinos de Trebujena, de Rota y del Marco de Jerez en general. Nada, muchísimas gracias por venir, gracias por también invitarme. Y me gustaría que leyera el prólogo. Mi prólogo, bueno, yo creo que lo podrán Me leer. gustaría porque es excelentísimo. Precisamente no he querido hablar de ella porque, bueno, ¿dónde está mi prólogo? Es que tampoco quiero alargar. En la página 6. Tampoco quiero alargar mucho, ¿no? Digo, bueno, es mi prólogo. Hablar sobre el vino en la documentación del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia es hablar del comercio, innovación, alegría de vivir, de medicina, como ya quedó escrito en los Salmos de Salomón, quien recomienda el vino a los que sufren. En la Biblia el vino hace sentir la gloria de la creación. En el cristianismo el vino es el elemento de la sangre de Cristo en la comunión. Incluso Pablo aconseja a Timoteo 5:23 en la carta que le dirige: no bebas ya agua, sino también un poco de vino por el bien de tu estómago y porque a menudo estás enfermo. Pero también es hablar del labrador que plantó y cultivó la vid a lo largo de los siglos en las soleadas tierras que los duques de Medina Sidonia poseían en Jerez, Sanlúcar, Trebujena o en el condado de Niebla. Es hablar de precios y salarios, de manufactura, de trabajos en bodega o de la fabricación de botas y corcho, por citar solo algunos ejemplos. En esa documentación se refleja la política comercial que los duques llevaron a cabo con respecto a la entrada de vinos extranjeros, protegiendo el vino autóctono. Y de no menor importancia es la información detallada que existe sobre los derechos de alcábala, que nos señalan la renta señorial, así como la procedencia de los vendedores y compradores de los caldos y mostos. Vinos de Jerez, de Rota, vino blanco seco de Sanlúcar, moscatel, vino aloque, vino de Lucena o anejo para la mesa del duque, vino bastardo, vino de brebaje para las almadrabas y salinas de la casa ducal, de Brugena y un largo etcétera de variedades de uvas que aparecen en la documentación, proporcionándonos una información única y detallada de la historia del vino de esta tierra, apreciado sobre todo en Inglaterra, Alemania y Francia. La documentación del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia nos da una amplia visión sobre los usos y costumbres relacionados con el vino y la alimentación. Nos muestran los expedientes y disposiciones legales contra el fraude y falsificaciones, actos jurídicos relativos al vino, aguardiente y vinagre, sobre sus precios y su utilización en la vida cotidiana. De todo ella nos hablarán los cuadernillos, la viña y el vino durante la Edad Moderna a través de la Casa Medina Sidonia, que el investigador José Cabral Fernández da a luz para conocimiento del gran público. A lo largo de varios años ha trabajado en este archivo, recopilando e interpretando los datos sobre el vino, la viña, la tierra y los hombres que la labraron. Ha examinado las fuentes históricas para explicarnos los acontecimientos y las razones que motivaron algunas decisiones que nos permiten encontrar conexiones entre el ayer y el presente, proporcionándonos una información que parte del siglo XV y que es relevante para el estudio de la viña y del vino y que permite conocer y, por ende, comprender nuestro hoy para seguir caminando hacia un futuro tan necesitados del saber. Pues este es mi prólogo. Ya que me des paso. Te doy paso, Pepe. Yo voy a hacer un regalito para que por lo menos ya podáis justificaros ante los que no hayan podido venir y decirle: os habéis fastidiado, os quedáis sin esto. Si no te importa, Carmen.
Me da uno para cada uno. Eso es por si en algún momento resulta tedioso lo que yo os diga, o os aburra o os canse, cualquiera de las cosas, pues lo leéis ahí y lo ponéis en evidencia, ¿de acuerdo? Bien, esto no es más que un capítulo de pretensiones que tanto la Casa Ducal de Medina Sidonia como yo mismo, pero impulsada, digamos, por sus deseos, como ha explicado muy bien Lilian, va a empezar a dar la luz. Y va a empezar a dar la luz a través de unas pretensiones que voy a significar aquí de una manera rápida, digamos. Se trata de divulgar. Por tanto, yo no hablo de libros, hablamos de libretos, hablamos de hoja divulgadora. ¿Y por qué hablo de divulgar? Porque la historia es muy astringente, muy reseca, cuando se trata así sin más. Y cuando, como no se adobe un poquito, pues hay que incluso vulgarizarla para que muchas veces se entienda. No porque yo quiero decir con esto que algunos somos privilegiados por entender la diplomática a través de la historia y otros no tienen más remedio que conformarse con lo que le digan. No, yo quiero decir que voy a tratar de recopilar, de hacer un extracto de cada cuestión que pueda interesar, digamos, a la mayoría de la gente del Marco de Jerez sobre viña y vino, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué he empezado por el número 0? Una razón muy sencilla, la manzanilla. ¿Cómo se me ocurriría a mí, aunque fuera de Trebujena, venir a Sanlúcar y no hablar de la manzanilla? Si la manzanilla lo es casi todo, por no decir todo, en Sanlúcar. Es lo más genuino, lo más representativo. O yo creo que lo único representativo de verdad de Sanlúcar es la manzanilla. Nadie representa mejor a Sanlúcar que la manzanilla. La manzanilla universal. Y así lleva haciéndolo, como bien ha dicho Lidia, no desde 1781, como se dice en este cuadernillo, a través del doctor de la Universidad de Cádiz, Maldonado y Rosso. Y no solamente eso, sino desde mucho antes, desde el siglo XV ya tenía una cierta significación. Era ese saloque, jaloque, que en los vinos lo que hacían era mitificar o mezclar, digamos, un tinto con un claro, un tinto con un blanco, perdón. No era otra cosa más que eso. Pero también hay una cosa muy importante que hay que significar. Es que nos situamos en 1533, que es a partir de donde empieza mi estudio al respecto, y llegamos a 1781 para que aparezca la palabra manzanilla. No, hombre, la manzanilla, incluso el nombre estaba desde 1709, ya aparece que en el puerto de Cádiz se dan la confluencia de vinos jóvenes, nuevos, dice, en vez que de jóvenes nos dice nuevos, dice carlones, bastardos y manzanilla. Lo cita así, tal cual. Y eso está datado fielmente y está recogido. Otra cosa es, digamos, la transcripción gráfica de decir en 1781, porque la mayoría de los montañeses tenían tabernas en Cádiz, se hace una restricción de los impuestos para ellos mismos y lo que se hace es significarlo en el Cabildo Municipal en mayo, en un capítulo del 14 de mayo de 1781. Pero en realidad se hizo el 4 de mayo. El 4 de mayo es cuando en realidad se hace y aparece la palabra manzanilla. Pero el vulgo en Sanlúcar en esa época seguro que utilizaba la palabra manzanilla, porque si eran los montañeses los que habían cambiado el rumbo del hacer vino aquí en esta zona, con sus procedimientos, si eran los montañeses que tenían en su sustrato mental el recuerdo de las manzanas, no obstante de las pomaradas de Asturias. Pero es que además aquí en Sanlúcar se daba una cosa muy curiosa que los más viejos del lugar te hacen recordar en determinado momento, que había una plantación autóctona dispersa en las pequeñas viñas y en las grandes viñas también, pero sobre todo en las pequeñas viñas, que eran los perillos. Los perillos era
una manzana pequeñita, era una manzanita, los perillos. Era una variedad autóctona, sanluqueña además, que todavía la gente la conserva y siguen pensando en ella y hay en muchos textos. Bueno, pues eso llevó a desprender, y en vez de pensar en la palabra manzana, a hacerla en diminutivo, no se dijo manzanita, se dijo manzanilla. ¿Por qué? Porque la terminación lingüística para Andalucía Occidental era en illa y para Andalucía Oriental era en ica, si no se hubiera llamado manzanica. Pero curiosamente tampoco es una cosa que surge al azar, surge como una especie de movimiento extensivo a otro tipo de vino, porque pasa lo mismo con el tinto, que pasa a ser tinta, que pasa a ser tintilla, ¿de acuerdo? En la misma época, justo en la misma época, en 1759 para ser exactos, ya tenemos la tintilla y tenemos la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, ¿de acuerdo? Antes, pues se le conoce como aloque, saloque, jaloque, que curiosamente ahora en la vinatería que hay en la calle Ancha de nuestro amigo Peña, de Antonio Peña, pues hay una variedad de un vinatero jerezano que hace jaloque. Qué curioso, que el otro día lo vi por curiosidad. Entonces, jaloque es una expresión árabe, jaluki, que significa mezcla, no es otra cosa. Es lo que Barbadillo el Viejo decía, a lo que, como a lo que salga, a lo que salga, ¿de acuerdo? Esa es un poco de explicación terminológica. Pero yo quiero hacer también una aclaración del tipo de por qué yo me he metido en este tema. Dice, se trata de divulgar aquello que la historia hasta ahora ha tenido guardado y bien guardado, todo lo concerniente a la viña y el vino durante siglos de nuestra historia. Como veis, pretencioso de cojones, ¿sabes? Y esas son nuestras intenciones, que todos los sanluqueños y ciudadanos de pueblos limítrofes puedan conocer aquello que a través del retrovisor de la historia pueda ser visto mediante visitas enconadas a tan prestigioso archivo como el que tenemos en Sanlúcar, único a muchos efectos y que gracias a la 21 duquesa, dueña y señora doña Ana Luisa Álvarez de Toledo, nos facilitó en un inventario rico en datos y prolífico respecto al vino y la viña de toda una época. Nos proponemos, por ende, hacer llegar a todos los que quieran saber sobre la viña y el vino de esta época, con publicaciones periódicas de este formato, aspectos de su máximo interés, ya sea plagas y enfermedades, cultivos, sacas, exportaciones, impuestos, tonelería o, ya te digo, tintilla de rota, moscatel de Chipiona, mosto de Trebujena. Este número 0 es una excepción que esperamos sea bien recibido por tratarse de un aparente localismo elevado a declaración universal sobre nuestro vino, la manzanilla, que es el fiel reflejo del paisaje y paisanaje sanluqueño en todas sus formas. Y ahora el libreto este tiene dos contenidos. Un primer contenido hablando digamos, de lo que sería el nombre, la historia un poquito de la manzanilla. Y el segundo es una verdadera elegía, un cántico a la manzanilla que yo, digamos que por narices, me he prometido que lo tenía que leer aquí despacito porque a mí me regocija. Y yo creo que igual que me regocija a mí y lo leo multitud de veces, también os puede regocijar en su lectura o en su audición. Bien, dice, los vinos que se hacían en Jerez y Sanlúcar durante la Edad Moderna. Pues bueno, está claro que hay un determinante que nunca se menciona y que es importantísimo, que no había eso de que las viñas eran todas de caliza, las tierras no eran calizas, no, de ninguna de las maneras. El duque, por ejemplo, tenía más de 70 aranzadas de viña en Navazo, desde la punta de Chipiona casi hasta Bonanza, ¿de acuerdo? Todos eran navazos del duque, que además arrendaba y se ponían de viñas en terreno arenoso, húmedo, como son los navazos, que después derivaron a horticultura, como tal. Entonces, podemos seguir hablando y decir que las viñas, tanto en Jerez como en Sanlúcar, no solo se ponían, como he dicho, en tierras calizas, sino también en arenosas. Las tierras de Jerez había dos pagos importantísimos que hasta el otro día han estado muy valorados incluso en tierras arenosas,
curiosamente. ¿Qué es lo que pasa con los viñedos de Navazo? Porque van desapareciendo. Y entre 1751 y 54, digamos, ya toma cuerpo la caliza. Empieza a tomar cuerpo verdaderamente la caliza como el elemento determinante junto con los vientos y la exposición y la cercanía marítima para que Sanlúcar modele su vino y determine que aparezca la manzanilla en su momento en pleno esplendor. En Medinasidonia 37-76 se habla con claridad cómo ya van dejando de cultivar los pequeños propietarios, tanto arrendatarios como propietarios de Navazo, y lo van vendiendo a mayores para cultivar hortícola, ¿de acuerdo? Es decir, ya está empezando a ser siglo XVIII, es verdad, la manzanilla como tal, con fuerza, con fortaleza. Entonces, hablar de la manzanilla es curioso porque ¿cuándo aparece el nombre de manzanilla? Yo creí que iba a hacer un descubrimiento, porque a cada uno le gusta, no sé, ser el primero en muchas cosas, y aquellos que somos un poco fantochetes como yo, entusiastas, vamos a ponerle, pues nos gusta ser el primero en muchas cosas. Total, que resulta que yo creí que había hecho el descubrimiento de la pólvora cuando leo que la manzanilla ya la descubrió Cervantes, poco más o menos, en sus textos, en 1605. Pero no, estaba hablando de la manzanilla, menos mal que yo había estudiado la Yotenia en Jaén y sabía que había una variedad de aceituna que se llama manzanilla. Entonces, cuando voy a la búsqueda del texto de Cervantes, dice que cuelgue mi padre en su puerta el ramo que despoje de su jugo a manzanilla. Qué curioso, ¿eh? Manzanilla, por cada acuerdo. Y dice en el mismo texto la lagartija, que es otro personaje, dice: ahí el conejo empanado por 1000 partes traspasado con saetas de tocino, blanco el pan y aloque el vino. ¿Eh? Se ve la sintonía en el tiempo del famoso aloque con la manzanilla como tal, que es de donde se desprende la manzanilla, viene de aloque, ¿de acuerdo? Eso lo digo yo, después me lo pueden discutir quien quiera, ¿eh? Y después está, digamos, la consignación de 1781, que es famosa, ¿no? Dice, la palabra manzanilla aparecerá, según Ramos Santana también, en la acta capitular del Cabildo de Cádiz el 4 de julio del 1681, pero es, como yo he dicho, el 16 de junio del mismo año de 1681. A mí me costó 3 semanas ir a Cádiz y mirar el archivo del Cabildo hasta la saciedad. Vamos, que me peleé con la archivera por pesado, por no decir otra cosa, porque no me dejaba copiar el texto íntegro de hasta donde aparecía en 1681. Os lo podéis imaginar, aquellos que me conocéis, o un poquito, y si no yo os lo digo, tan pesado, que me dice, copia lo que quiera, niño, un poco más o menos. Y así me lo digo. Y aquí está todo el texto, no el texto único, sin nada más que como declaración de intenciones. Bueno, entonces, desde mi punto de vista particular ya, ¿cuándo aparece el nombre de manzanilla? Si en 1709 se dice que en el puerto de Cádiz ya aparecen los vinos Carlona y Bastardo y tal, está clarísimo que es a principios del siglo XVIII o finales del siglo XVII, no en 1781 en la constatación gráfica. Pero eso no quiere decir que en el lenguaje, en el vulgo, incluso los propios bodegueros de la época no hablaran de manzanilla como tal. Pues yo tengo ahí una manzanilla, ese vino exquisito, ese blanco seco, diferente al de Jerez, más aromático, menos aromático, de un color más fuerte, más subido, menos subido, ¿eh? Porque estaba el blanco seco de Jerez y el blanco seco de Sanlúcar, ¿de acuerdo? Esa era la distinción. Entonces, que no mencionaba la manzanilla como tal. Bien, pero ¿cuándo de verdad hay constatación en el archivo? Bueno, pues yo empiezo, el nombre de manzanilla como tal vino no aparece en el archivo ducal hasta 1825, excepción hecha de la carta que tan grandiosamente me servirá para corroborar y contribuir al desarrollo del conocimiento con anticipación histórica de la manzanilla. Porque dice, hasta 1825, dice, en que se envía un barril de 4 arrobas para el ministro de Austria y otro barril para el ministro de Rusia. Bien es verdad que se envió a Nápoles otro en 1824 de 4 arrobas de manzanilla, aunque le llegara a la familia del duque, que estaba allí, en 1825.
Como diría Antonio Pedro Barbadillo, hasta 1827 la manzanilla criada bajo velo de flor no se facturará. Yo estaba haciendo en su momento un recorrido por la bodega histórica, también por esta, y evidentemente esta es la primera que se hace, una expedición a Filadelfia desde la bodega de Barbadillo, ¿de acuerdo? Datada con factura, es lo que quiero decir, como aparece la primera. Bien, pues, ¿de dónde viene el nombre de manzanilla? Vamos a centrarnos ahora en una discusión que para algunos es banal, pero para mí importantísima. Dice, la manzanilla, hay 4 teorías. La cuarta es la mía, por supuesto. La manzanilla debe su nombre a la población del condado de Huelva, antes condado de Niebla, con el mismo nombre del que se traería el vino a través del Guadalquivir a la Sanlúcar del señor de Sanlúcar, el duque de Medina Sidonia. Esta tesis aparece como la más respaldada por el sector por tratarse de un municipio también productor de vino que se decía hacía llegar su vino a la Casa Ducal y a Sanlúcar a través del caño de las 9 suertes. Hay un texto incluso que así lo dice, que son las 9 suertes de Javier Hidalgo, y otros amantes bodegueros de la manzanilla. A lo mejor por eso hay tan pocos bodegueros aquí, porque siguen creyendo que sigue viniendo el nombre de manzanilla. No me extrañaría. Contra esta tesis se manifiesta Ladero Quesada, que es una eminencia en este tema, y el que esto suscribe, que ha constatado en vivo y en directo esta afirmación. Yo me fui hace 2 veranos con mi mujer a Manzanilla, a ver cuál era el puerto de donde salía la manzanilla. Mentira todo. De allí no salía nada. Y es que Manzanilla está dentro del llamado Condado Oriental, que como los restantes, Villalba, Chucena, Hinojo y el Campo de Tejada, utilizaban el puerto de Sevilla porque tenían su relación con Sevilla, en el que no pagaban aranceles por ser parte de su territorio. Es más evidente, blanco y en botella. Conocido como la vía terrestre, a diferencia de la vía central, Bollullo, La Palma, Rociana y Almonte, que sí utilizaban la vía fluvial de las 9 suertes a través del Guadiamar y del Guadalquivir. Determinantes a estos efectos son los datos de la renta del vino y cargazón de bastardo de los pueblos del Condado de Niebla, 1528, donde aparecerán Lucena, Niebla y Almonte para los primeros y San Juan del Puerto y Trigueros para los segundos, y en ningún caso aparece Manzanilla. Es más, en toda la datación que hay en el archivo de vinos de Manzanilla para Sanlúcar, ninguna, así de claro. La segunda tesis, o sea que yo por lo menos descarto la primera. Manzanilla no viene de Manzanilla, por muchos que quieren que así sea. La manzanilla debe su nombre a una variedad de uva del mismo nombre de las innumerables variedades que existían en el elenco de los viñedos sanluqueños de la época. Butelú habla de 24 variedades. La variedad manzanilla no existía como tal. Lo cierto es que la variedad que se identifica es la reconocida en Sanlúcar como Listán y en Jerez se reconoce como Palomino, y en el puerto como Orgazuela, que se cree es la misma que trajo el caballero Palomino con las huestes de Alfonso X el Sabio cuando la conquista de Jerez. Y apaga y vámonos. Así queda rotundamente significado. La tercera tesis, está muy graciosa. El nombre de manzanilla se debe a lo parecido que resulta en el color y en ciertos sabores a la planta de la matricaria o manzanilla, a la margarita o margaritón, que se utiliza para hacer infusiones para su cocción. Hay que reconocer en principio que muchos lo seguirán creyendo. Así incluso a mí me entraron dudas al principio, pero cuando me introduje en su conocimiento, hace 2 veranos, determiné que me tenía que poner una infusión al lado y la manzanilla al otro y comparar. Ahí en la aldeana, y así lo hice. Y yo ya se me cayeron los palos del sombrero porque vi que no tenía que ver una cosa con otra, pero evidentemente no era la matricaria por la que se llamaba manzanilla. Llegando incluso a comprar ambas bebidas tras catarla alternativamente este verano, pude llegar a la conclusión, al pasar de la copa al vaso, libando, que el color evidentemente podría parecerse a algunos de los variados matices del amarillo claro al amarillo dorado de los vinos manzanilla. Y al principio cierta fragancia, pero al beber el segundo trago y paladearlo con intensidad, el amargor salino de nuestra manzanilla me hizo despejar las dudas que al principio me hubieran surgido. Y cuarta tesis. La manzanilla debe su nombre al olor que desprenden las manzanas y manzanitas, muy parecidos a la fragancia y olores que se respiran en una bodega con botas de vino manzanilla. Es curioso,
Yo debo contar a estos efectos que como hace 40 años, por primera vez entré en Sanlúcar en una bodega de Manzanilla, que fue la bodega de la Almona, y Antonio Peña, el padre de Antonio Peña, el que hice la referencia al jaloque, su titular así me lo corroboró. Allí olía a manzana de una manera embaucadora, una verdadera borrachera de fragancia que le procura la proximidad a la sal marinera del Guadalquivir y el Atlántico, esa otra. ¿Y por qué lo del nombre de Manzanilla? Ya lo he anticipado antes. Por su olor, color y sabor que recuerdan al de las manzanitas, que en el lenguaje vulgar y popular en la zona de Andalucía Oriental se hubiera dicho manzanica y en Andalucía Occidental se llamaría manzanilla, como sucedió en el mismo tiempo y lugar con la tinta de rota que pasó a llamarse tintilla. Ya los montañeses, no en vano, habían mencionado la palabra manzanilla al recordarle su olor y sabor al de sus manzanas de la montaña. Y ahí termina la cuarta tesis en la que yo creo y seguiré creyendo mientras no haya alguien que me haga bajar del burro. Y ahora voy a hacer una segunda parte con vuestra anuencia sobre una elegía a la manzanilla que a mí me parece estupenda, que me parece que el 6 de junio no es cuando se celebran los días de la manzanilla y eso, sí. 6 de junio, se debería de repetir como la salve marinera al principio o como, yo no sé, como un cántico de la manzanilla de verdad. Dice, del prado más verde y floro cortando con el busto joven, además es una cosa que está de actualidad, lo que voy a leer. Los tallos altos, con las trenzas al aire y una cancioncilla a flor de labio, apareció la niña manzanilla. Ahí tenéis vosotros la manzanilla esa, entusiástica que está al aire. La decimos contigo. Exactamente, que es el vivo ejemplo de lo que aquí dice. Dice, y la república sesuda de los vinos hombres hubo de quebrarse. Esto lo decía Fernando Quiñones, no yo. Este es el entusiástico de la manzanilla que está aquí. Vale. Dice, nace la manzanilla como tal a finales del siglo XVIII, según dicen los textos, teniendo algo que ver en ello los cántabros montañeses y los bretones en su aparición y difusión. Pero sus ancestros hay que buscarlo en ese blanco fino que aparece en la historiografía desde los inicios del comercio con las Indias occidentales. Y no es otra que la neófita Manzanilla, hija de don Listán Blanco y de doña Alba Ariza, que como si fuera cosa de dioses, conjugarán los caracteres de sus respectivos reinos, vegetal y mineral, y la concebirán. Y nace en Sanlúcar de Barrameda, la Sanlúcar del duque de Medina Sidonia, que como diría erróneamente un castizo, para distinguirla del otro blanco de Jerez, la utilizaría utilizando el nombre de una de las villas de su ducado, Manzanilla Listán Albariza, que si hubiera de cristianarse hoy se llamaría Rocío o Caridad, haciendo lo que dice la copla, sueña la manzanilla, Margarita Matricaria, con ser romero, para ir con la Virgen del Rocío o de la Caridad en el sombrero. Y yo, señora, sueño con manzanilla a todas horas. Ahora describamos los caracteres genéticos de esta preciosidad. Cuando es más joven, más niña, a manzanilla la llamarán con el apelativo de fina, y su color será suave y límpido, casi transparente como el mosto, originario embrión que fue depositado en la bota, incubadora primero y criadora después. Cuando crezca, se hará más madura y se orientará hacia un color más subido de tono y un sabor más reconocible. Estamos ante la manzanilla más genuina. Y en su tercer estadio se le llamará pasada, es decir, habrá llegado al culmen de su aroma y su color, y se hará apropiada para tragos espaciados y libados con suma tranquilidad. Pontificando sobre el color, ¿sería preciso trasladar aquí, ahora que está tan en boga, hablar del genuino color de la manzanilla? Que el color resultante observado en ensayo entre 1933 y 1946 era bastante subido de tono, ningún color pálido, más en consonancia con los pronunciamientos de don Esteban Butelú en 1807, cuando refiriéndose a ella la nombraba como la rubia novia de Sanlúcar. En resumidas cuentas, el color va en consonancia con el momento en que la moza salga de su recóndito habitáculo, más clara al principio, más rubia después y más dorada por último. Es por eso por lo que cuando sea más joven, de 3 a 5 años en bota, será la apropiada para irse de ferias, de juergas, para beber a pasto, e incluso para mistificar los llamados rebujitos. Cuando esté en el estadio intermedio,
La manzanilla de esta edad estará comprendida entre 5 y 7 años de crianza y será apropiada para compartir mesa y mantel, a ser posible con buena gastronomía, preferiblemente pescados y mariscos, langostinos de Sanlúcar, por supuesto, y mejor compañía, una manzanilla de celebraciones. Y por fin llegamos a manzanilla pasada, que si ha llegado en buena forma y no ha perdido vocación de vino de crianza biológica pasando a oxidativa, tendrá más de 7 años y será ya un vino de beber pausado y tranquilo, reposado, que siempre nos dejará ese sublime sabor de boca. La manzanilla toma su nombre de un vino que tenía un sabor a manzanillao, vocablo, repito el tema, manzanica y tal, matricaria. Dice, la genética ha quedado más o menos clara, pero lo que creo definitorio respecto a la manzanilla es el medio ambiente que configurará su cambio de sexo, cambiando el por la, el vino por la manzanilla, femenino singular. Y en ello tienen que ver y mucho no solamente las levaduras características de Sanlúcar, sobre todo su Saccharomyces bética, también su clima marítimo y la influencia marismeña, la salinidad junto a los vientos de poniente que le diferenciarán del masculino singular, el fino, que con otras levaduras predominantes y un clima más continental y vientos dominantes de levante. Será el de Jerez. Y los tiempos cambian, que es una barbaridad, pues a Sanlúcar ya no se va a ver al duque ni a la duquesita. Yo digo que ni siquiera a Lidia, ya que nos dejó, pero que nos legó su magnífico archivo. Ahora se va a conocer su magnífico legado arquitectónico, cultural, histórico y su renombrada gastronomía, a la que contribuye la fina y genuina manzanilla. Esa manzanilla que, como diría don Manuel Barbadillo, esto que va a decir es una exageración que yo comparto, es un vino resultante de una mezcla constante, de una integración. La manzanilla es un vino desequilibrado, de ahí su valor comparable con la gente de alto relieve cerebral, con imperfecciones morales y muy sensuales. Es una descripción muy gráfica desde mi punto de vista. La verdad es que no es menos cierto que la manzanilla, aunque sea un vino, por su fragancia, sus olores, sus colores y sus sabores, se asemeja, valora y compara con la mujer, con sus dones y con sus atractivos. La uva de la viña de la familia Listán Alvariza se inmolará, pues para que nazca el mosto tiene que morir la uva, que lo hará por aplastamiento y dilaceración de ella misma para dar su fruto, ya sea el vino fino o la niña manzanilla. Porque el vino, como los hijos, no se fabrican, se crean y se crían. Y en Sanlúcar, solo en Sanlúcar de Barrameda, se da la clara adscripción de género desde el principio, lo que quizás que justifique el que se le ponga de nombre, casi siempre nombre de mujer. Todo el mundo cree que la manzanilla se cría mejor si la uva de la que procede ha sido creada en terrenos de tosca o lentejuela, como los mantos de los vírgenes y como los trajes de los toreros. Y así se demuestra con el comparativo de precios de los años 1858, 60 y 64, donde, por ejemplo, mientras el mosto procedente de barro se pagaba a 15 y 16 reales la arroba, el de albarizas a 21 y 22. Luego, pues, algo tiene el agua cuando la bendicen. Pero no es menos cierto quien piensa que uno de los caracteres de la más genuina manzanilla se deba, quizás, al uso de mezcla de mostos procedentes de uvas cultivadas tanto en tierras de albariza como de barro como de arena, poniéndose una vez más en evidencia el carácter de transversalidad de esta nuestra manzanilla. Yo, de ser bodeguero o haber podido seguir con mi viñita, hubiera hecho un ensayo en esta dirección. La manzanilla no es que salga del armario, pero sí de la madera, de la bota de madera. Y no saldrá hasta poder ser gozada, mientras aguantará y persistirá hasta poder ser deseada. Por ello, la capacidad y característica de su alojamiento debe ser la adecuada, para que en el menor tiempo posible pueda lanzar al aire ese primer alarido de su destino y de su pubertad, cabalgando a sus anchas y llegar a ese grado de perfeccionamiento aromático al que constantemente aspira don Manuel Barbadillo Dicis. Y ahora vamos a hablar de sabores. Esa mujer pudorosa y coqueta a la vez, que siempre está bajo velo, de flor, claro, está ya en condiciones de ser catada, bebida, pues no en balde se habrá corrido de una clase a otra, de una escala a otra para mejorarla, como se haría en una selecta escuela de geishas, multiplicarla hasta hacerla propia y apropiada para sobrelearla por el más exigente de los gourmet y de los sumilleres más exquisitos. Y no se nos olvide,
La manzanilla es marinera. Por eso, al beberla, recibiremos el suspiro salobre de las aguas de su río mar, el Guadalquivir. Ese gusto salino tan salutífero resulta que amigos nuestros con graves afecciones la seguirán bebiendo por la alegría de vivir que les procura y porque les ahuyentan las negras nubes de la tristeza. De ahí que los clásicos comparen su labor con el vino griego antiguo llamado lesbiano, aquel que Horacio bebía largamente a la fresca sombra y del cual decía que nunca hacía daño. Conclusión, y terminamos. La manzanilla no es solo hija de una tierra albariza, también de un suelo, barros o de arena. No es solo hija de una uva como la listán, también de los vientos. Aire, aire, como cantaría José Mercé, pero de poniente y de levante, entrando en la viña a su debido tiempo y mesura, como lo es igualmente de unos vocacionales viticultores, aquellos que, como mi padre, ponían en su carnet de identidad lleno de orgullo de profesión viticultor. Y ya en la bodega el papel definitivo de la levadura, después de una adecuada situación y orientación de aquella por aquello de los vientos, que marcarán el camino para la orientación sexual a femenino singular de nuestra manzanilla. En la bodega como en la viña, la observación sistemática es el primer paso para tratar y criar tanto la uva como la manzanilla que proceda de ella. Es un método racional para el estudio científico que en la bodega se hará con las catas periódicas para ver toda su evolución en crianza, que es nuestra ecografía para saber cómo va la niña, tanto en la viña como en la bodega. Y así, mientras que los viticultores conciben a la niña manzanilla haciendo su cometido para que la Pachamama le dé la luz y la pueda parir, los vinicultores, desde que salga el nuevo ser, como digo, los llamados bodegueros, comenzarán en esas silenciosas bodegas, en esas bodegas guarderías, llamadas de crianza no en vano, a cuidarlas y darles la alimentación correspondiente. Ese será el papel a jugar por toneleros, trasegadores, arrumbadores, capataces bodegueros y enólogos. Todo un magnífico claustro universitario que conducirán nuestra manzanilla al doctorado más preciado para que al final, como en todos los quehaceres de la vida, las variables intervinientes espacio y tiempo determinarán la calidad de nuestro producto estrella, la manzanilla. En fin. ¿De acuerdo? Nos podemos someter a cambios de impresiones, determinaciones que según vosotros tengáis al respecto, que no coincidan forzosamente con lo aquí dicho, tanto por alguno de los tres, o simplemente un comentario de cualquier naturaleza. ¿Lo dejamos? ¿Todo de acuerdo? Los libretos, para aquellos que no han venido, van a estar aquí en la venta en su sitio y van a estar en las librerías de San Lucas, evidentemente. Lo voy a vender a 5 euros para que no me cueste tanto. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, A vuestra disposición y levantamos el campo. muy bien. ¿No?